Un hombre de quien poco sabemos se inventó esta apertura E4, E5, D4, E por D4 y F4. Lo que sí sabemos es que él tuvo grandes, excelentes resultados con esta apertura y ojo a este dato, jugando en ajedrez por correspondencia. En ajedrez por correspondencia hay mucho tiempo para pensar y si él tuvo buenos resultados, nosotros debemos esperar lo mismo en nuestras partidas. ¿Qué tiene esta apertura? Bueno, empecemos por entenderla. Se ha construido acá una mayoría de peones en el flanco de rey, que siempre está lista a avanzar. Ojo a ese dato. Este par de peones son peligrosos especialmente cuando el caballo negro sale a F6, porque siempre está la amenaza de E5 y esto va a crear interesantes oportunidades de ataque que vamos a aprovechar en diferentes líneas. Empecemos por ver la primera línea acá, la principal, donde, bueno, las negras juegan caballo C6, viendo que su peón estaba atacado lo defienden, y nosotros jugamos caballo F3, sumando un atacante a ese peón. Las negras lo defienden con alfil C5, una vez más, y ahora nosotros pasamos como a dejar este peón de lado un momento y jugamos alfil D3, desarrollándonos simplemente. Y resulta que ese peón que las negras se han ganado, en realidad se va a convertir en un estorbo porque bloquea la actividad de su alfil. Y eso hace que sus posibilidades de contraatacar siempre se vean mermadas. Bueno, veamos cómo sigue esto. Las negras siguen con caballo F6, nosotros enrocamos. Y las negras pueden enrocar. Todo desarrollo muy normal, pero aquí con un error ya. Las negras con este último movimiento, con el enroque, llegan a una posición perdedora. Es difícil de creer, pero así es. Y aquí entra en juego esta mayoría de peones de la que hablábamos, estos dos peones en punta, que nos permiten jugar E5 cuando el caballo F6 se ha desarrollado. Esto nos hace expulsar al caballo y nos crea oportunidades de ataque. Ojo aquí que esto se va a repetir en todas las líneas. Caballo D5, el caballo tiene que irse a algún lado y aquí se ha abierto el camino para el sacrificio griego. Los que ya lo conocen ya lo habrán visto cómo es, los que no, veamos. Alfil por H7, jaque, gana la partida, el rey tiene que salir de su escondite, rey por H7 y entra el caballo en G5 dando jaque. Aquí la forma de continuar es que nosotros vamos a entrar con la dama. El rey tiene muy pocas casillas a donde ir. Por ejemplo, si va a G8, viene dama H5, amenaza de mate en H7. La única forma de darle un poco de respiro al rey es jugar torre E8 para tratar de escapar por allí. Pero la secuencia forzada, que no es empezar por H7, sino que, ojo, esto hay que recordarlo, hay que empezar por F7, dama por F7, jaque. Destruir ese peón es importante, sigue rey H8 y aquí dama H5 jaque, rey G8, dama H7 jaque, rey F8, dama H8 jaque, rey E7 y dama por G7 es jaque mate. Entramos de una vez en nuestra posición inicial donde hemos jugado F4. En un momento veremos unas líneas secundarias, pero vamos a ver primero otra línea de las principales, una muy buena, donde tenemos un movimiento de, podemos decir, de 4 signos de exclamación. Bueno, las negras aquí juegan caballo C6, decíamos protegiendo el peón, y sigue caballo F3. Esto lo puedes jugar incluso contra Carlsen si te lo encuentras algún día jugando en línea. Aquí, donde antes se jugaba alfil C5, las negras ven la posibilidad también de jugar alfil B4. Llamativo dar el jaque. En este caso nos protegemos con C3, bien. Sigue D por C3 y caballo por C3. Y con esto pues nos han ayudado a desarrollar el caballo. En la mayoría de los casos las negras van a tomar aquí el caballo, porque si no, pues en un futuro podríamos saltar nosotros con el caballo a D5 y estaríamos atacando el propio alfil. Así que alfil por C3 es muy común y sigue B por C3. Además ese alfil allí ya no tenía nada que hacer. Muy bien, y al llegar a este punto, las negras tienen que seguir desarrollándose, pero ya vemos que caballo F6 tiene siempre el problema de nuestro avance. Entonces pueden adelantarse a esto jugando D6, queriendo protegerse del avance E5. En ese caso seguimos con alfil D3, nosotros hacemos prácticamente los mismos movimientos, y si ahora juegan caballo F6, nosotros enrocamos, donde ya sabemos que si nuestro oponente descuidadamente enroca, pues nos permite jugar E5 y otra vez
vamos a ganar aquí con el sacrificio griego. Este tema es típico en todas estas líneas. Ojo a eso, hay que aprenderlo. Tenemos por acá un video corto donde explicamos el sacrificio griego. Bueno, otra opción aquí de las negras es que jueguen alfil G4 en lugar de enrocar, para con esta clavada pues tratar de frenar nuestro ataque, impedirnos saltar con el caballo y bueno, frenar nuestro ataque. Pero hay un detalle y es que el rey negro todavía sigue en el medio del tablero y esto nos permite de todas formas jugar E5. E5 en este caso para abrir líneas por el centro y buscar un ataque contra el rey que está allí. Y para ver un ejemplo de lo que puede pasar, esto no es una secuencia forzada, pero es algo que puede ocurrir. Veamos. D por E5, F por E5. Atacamos al caballo. Y tenemos un par de opciones aquí para examinar de las negras y ambas con unos resultados muy divertidos a favor de las blancas. Son unas líneas muy interesantes, muy bonitas también. El caballo está atacado. Se mueve a D5, por ejemplo, en una línea para escapar del ataque. Y aquí nosotros jugamos alfil C4. Con esto atacamos 2 veces al caballo, que si se va, por ejemplo, a B6, nos permite hacer un sacrificio con el que lanzamos ya nuestro ataque. Alfil por F7, jaque. Este es otro tema táctico aquí, sacrificar el alfil en F7 para llamar al rey, para dañar su posición, para exponerlo y atacarlo, de tal manera que después de rey por F7 continuamos con caballo G5 nuevamente. Jaque con el caballo, pero no solo eso, también es un jaque descubierto con la torre y el rey tiene que esconderse. Cuando va a G8, aquí tenemos una continuación ganadora que es muy interesante, es todo un desafío encontrarla. Es un bonito ejercicio resolver esto, no es fácil, así que no te culpes si no lo encuentras. Tenemos la opción de tomar el alfil, pero no es eso lo que vamos a hacer. ¿Qué será lo que hay que hacer acá? Vale la pena pensarlo, pausa por un momento el video si quieres. Y bueno, vamos a decirlo, no es tomar el alfil, tampoco esto es jugar dama B3. Es un movimiento que nadie se espera. El movimiento totalmente sorpresivo aquí es torre F8 jaque. Completamente una sorpresa porque en lugar de hacer algo por nuestra dama estamos entregando otra pieza donde ni siquiera estamos tomando nada. Y tenemos aquí un par de opciones. Las negras pueden tomar esto con dama o con rey. Y ambas variantes son igualmente divertidas. Si toman con, veamos con dama, si toman con dama, en este caso ahora sí jugamos dama B3 jaque. Y aunque las negras tienen varias piezas que pueden interponerse en el camino de este jaque, caballo, alfil, dama, ninguna de estas puede impedir que sea jaque mate. Las negras no tienen defensa contra esto a pesar de que tenga ese rey varias piezas a su alrededor. Así que no funciona. Y si toma con el rey, rey por F8, bueno, tampoco le va mejor. En este caso tenemos, sería bueno que calcularas todo esto desde antes, pero bueno, tenemos dama F1 jaque, la casilla que liberó la torre, quedó para la dama, con la cual podemos entrar ahora por la columna F. El rey no tiene sino un par de opciones. Si va, por ejemplo, bueno, puede ir a G8, da lo mismo. Si va, por ejemplo, a E7, dama F7 es jaque mate. Volvemos aquí donde hemos jugado E5 y decíamos que las negras tenían dos opciones igualmente buenas para nosotros. Aquí vimos antes caballo D5, pero ahora veamos qué pasa si juegan caballo por E5, que también pues, se ve llamativo para las negras porque pretende aprovechar la clavada que tienen sobre nuestro caballo en F3. En este caso, contraatacamos con un tema táctico que es un poco extraño, que sería algo como una contraclavada. Jugamos dama E1 y querían aprovecharse de la clavada sobre nuestro caballo en F3. Ahora nosotros nos aprovechamos de la clavada sobre el caballo en E5. Vamos a tomar ese caballo, podemos hacerlo con caballo o con dama, y las negras pierden la partida. Lo mejor que pueden hacer, acabo de continuar, sería con dama por D3 tomando el alfil para al menos quedarse con algo, pero luego de caballo por E5 estamos atacando a la dama a la vez que el alfil y a la vez estamos amenazando con un jaque descubierto. ¿Qué hacen las negras? Pues
digamos, cubrirse tal vez con dama E4, cubrirse físicamente así de este jaque. Pero tenemos caballo por G4 y tenemos la partida ganada. Caballo por G4 obviamente dejaría colgada la dama, entonces dama por E1, donde primero hacemos un intermedio caballo por F6 jaque, G por F6 y luego sí torre por E1 jaque. Al final de toda esta secuencia forzada lo que tenemos es una pieza extra, el alfil, y una posición completamente ganadora. Muy bien, volvemos al comienzo, después de F4, para ver otra línea que tu oponente puede jugar aquí. Sabiendo que nosotros tenemos la posibilidad de tomar el peón con la dama o jugar caballo F3 para tomar el peón, la mejor forma de asegurarse de defenderlo por parte de las negras es jugando C5, protegerlo directamente con el peón. Y aquí, bueno, antes de eso, una nota general. Si le preguntamos a Stockfish por su evaluación sobre esto, nos va a dar una evaluación totalmente materialista, como es de esperar, donde nos dice que las negras tienen una ventaja de 1, porque tienen un peón más. Eso dice Stockfish. Pero resulta que estas partidas jugadas entre humanos son otra cosa, y las blancas tienen una tasa de éxito superior. De hecho, aquí antes de jugar F4, la computadora sugerirá dama por D4, por ejemplo, pero F4 tiene una tasa de éxito superior en partidas entre humanos. Eso nos muestra que no hay que creer del todo ciegamente lo que diga la computadora, porque aquí entran en juego la forma de jugar de nosotros. Bueno, las negras entonces siguen, después de F4, las negras siguen aquí con C5 para quedarse definitivamente con ese peón. Si quieren aprovechar ese peón, van a tener que jugar muy bien durante unos 20-30 movimientos, llevarnos al final y aprovechar ese peón en el final. Difícil para la mayoría. Caballo F3 seguimos, caballo C6 siguen las negras. Y en este caso, vamos a desarrollar nuestro alfil no a D3, sino hasta C4. ¿Por qué? Porque aprovechando que han jugado, la forma como han jugado aquí las negras nos permite aprovechar esta diagonal. Diagonal que las negras no van a poder proteger. Normalmente jugamos alfil D3, pero aquí con alfil C4 tenemos más opciones. Y es que es difícil cubrir esta diagonal por parte de las negras porque, por ejemplo, el avance D5, pues cómo se hace, y si se quisiera respaldar este avance con un caballo F6 antes, caballo F6 ya sabemos que se expone al avance D5, así que es difícil cubrir esta diagonal y por eso alfil C4 en este caso para nosotros está muy bien. Las negras aquí entonces jugarían D6 como un paso previo, creen, para proteger la casilla D5 para poder jugar su caballo F6. Y aunque esto no funciona en realidad, pues las negras lo hacen pensando en que sí. Seguimos con enroque y las negras tienen de todas formas problemas por resolver. Si por ejemplo continúan aquí, como decimos, con caballo F6, tenemos de todas formas E5. Y además otra opción está en caballo G5, donde creamos algo como un ataque del hígado frito sobre F7, que ya conocemos de otras lecciones. Entonces, por ahí no. Otra cosa que pueden intentar, jugar alfil G4, movimiento que los aficionados adoran, clavar el caballo en F3. Y esto de todas formas para las negras tampoco resulta bien porque tenemos un tema táctico aquí que ya hemos visto, que podemos ver en diferentes variantes, que espero que ya hayas visto, que es alfil por F7 jaque. Sacrificar el alfil para luego bueno, aquí no es tan espectacular como en la variante que vimos hace un momento, pero igualmente nos funciona. Después de rey por F7 tenemos caballo G5 jaque. Con esto hemos arruinado la posición del rey y vamos a tomar luego la pieza del alfil que está ahí, lo vamos a recuperar. Y vamos a seguir atacando. Y un dato más aquí, algo más que puede ocurrir es que en esta posición muchos de tus oponentes pueden calcular mal, pueden calcular de esta manera. Ven que la dama blanca está siendo atacada, o sea que se supone que se puede tomar en la siguiente jugada, y entonces pueden pensar en hacer dama por G5, esperando que se recapture y simplemente después recapturar la dama.
un error de cálculo, donde no se ve que después de f por g5 se entra en jaque, las negras no tienen tiempo para tomar nuestra dama y lo que han hecho es perder simplemente la dama. Después de que el rey se mueva, rey e8, dama por g4, tomamos tranquilamente la pieza y quedamos con dama extra y una posición ganadora. Ahora volviendo cuando hemos jugado f4, al comienzo, tercera jugada, otra de las líneas secundarias aquí es que, bueno, vamos, sigue primero con caballo c6, lo normal, protegiendo el peón, lo atacamos con caballo f3, alfil c5 protegiéndolo una vez más, alfil d3, poniendo nuestro alfil ahí escondido, mirando hacia el flanco del rey, preparado para un sacrificio griego. ¿Qué pasa si las negras aquí juegan d6? Nosotros en ese caso enrocamos y ahora nos juegan alfil g4. Bien. En este caso, a diferencia de hace un momento, no tenemos nuestro alfil en c4, lo tenemos en d3, así que no tenemos la táctica de alfil por f7. También aquí vale la pena decir que muchos se quejan cuando vemos que no podemos predecir todo lo que todo el mundo va a jugar, pero lo importante es que aquí ya tenemos un plan de ataque. Nosotros ya entendemos la posición, cosa que nuestro oponente no, y además este conocimiento acompañado con el conocimiento que nos da, por ejemplo, la clase maestra, que nos enseña cómo encontrar movimientos buenos, cómo juzgar si una posición es buena o no, con eso vamos a poder jugar muy bien en los casos donde no sepamos qué hacer. En este caso en particular, después de alfil g4, que nos clavan el caballo, vamos a jugar caballo b2, porque queremos darle un reemplazo a este caballo. Este caballo lo vamos a necesitar para saltar más adelante, necesitamos ese reemplazo. Entonces, porque vamos siempre sobre la misma idea, queremos insistir en nuestro mismo plan. Después de que las negras jueguen caballo f6, entonces vamos a jugar h3 para expulsar este alfil o obligarlo a tomar. En la mayoría de los casos van a tomar porque si va a h5 simplemente queda encerrado después de g4, alfil g6 y f5. El alfil se pierde y vemos lo oportuno que resulta tener nuestro peón f. Ese peón que desde el comienzo avanzó a f4. Entonces aquí va a tomar alfil por f3 y ahí está nuestro caballo de reemplazo, caballo por f3. Y ahora las negras pueden pensar en enrocar por miedo a que hagamos nuestro avance de 5 que abriría la posición, que atacaría al rey que está en el medio del tablero, entonces van a enrocar. Y nuevamente tenemos nuestro avance e5 con todas las mismas ideas. Aquí, aunque los movimientos han cambiado un poco, finalmente tenemos el mismo resultado. La partida se resuelve nuevamente con un sacrificio griego. D por E5, F por E5, expulsamos al caballo, que después de que vaya a algún lado, como puede ser D5, nos permite hacer el sacrificio en H7. Alfil por H7, jaque, rey por H7, caballo G5, el caballo está protegido por nuestro alfil, el rey tiene que ir atrás o, bueno, si va hacia adelante le va muy mal también. Si, por ejemplo, se mete en H6, se expone también al jaque descubierto del alfil de C1, donde, por ejemplo, caballo por F7 nos permite ganarnos la dama con este jaque descubierto, donde si en lugar de eso el rey va a G6, tampoco le va muy bien porque tenemos dama D3 o dama G4 para seguir atacando a ese rey expuesto. Estas son las continuaciones, la forma de continuar en un ataque sacrificio griego. Y cuando el rey aquí simplemente va atrás a G8, entramos con la dama por H5, donde nuevamente, como ya explicamos antes, las negras son incapaces de proteger al mismo tiempo H7 y F7. Aquí pueden continuar con simplemente un jaque acá, algo simplemente D3 jaque, rey H1 y nada ha cambiado, nada impide que demos jaque mate. Finalmente vamos a ver otras jugadas aquí donde se jugó alfil G4 y respondimos con caballo D2. ¿Qué pasa si en lugar de esto se juega caballo F6 aquí? Observemos que las negras no han enrocado todavía, su rey está en el centro. Y en este caso jugar E5 nos resulta aquí prematuro, todavía no le sacaríamos el máximo provecho al sacrificio después. Pero queremos invitar a las negras a entrar en la misma posición que ya hemos hecho antes. Entonces podemos aquí hacer movimientos de espera profilácticos como H3,
como A3 esperando a que enroquen para luego sí lanzar el E5 y el sacrificio del alfil en H7. Pero también si queremos podemos empujar un poco más esto jugando dama E1, donde ponemos la dama en la misma columna del rey y entonces el avance E5, la amenaza del avance E5 se vuelve más incómoda para las negras. Y además con esto podemos pasar también la dama al flanco de rey por H4 o sea G3 y lanzar un ataque por allí. Algo muy gracioso a notar en todas estas líneas es que las negras tienen un peón de más. Pero este peón en realidad es un estorbo. Les encantaría que este peón no existiera. Porque este peón lo que hace es entorpecer todo su juego. Entonces es algo para anotar. Bueno, ¿qué pasa si nuestro oponente enroca aquí? Tal vez por miedo a E5. En este caso, de todas formas, jugamos E5. Siempre lo mismo. Después de D por E5 y F por E5 atacamos al caballo. Y bueno, si no hubiéramos necesitado, podríamos también jugar alfil G5 en algún momento. Pero aquí simplemente cuando el caballo se mueva a D5, otra vez tenemos la misma táctica del sacrificio griego. Alfil por H7 jaque, rey por H7, caballo G5 jaque. Rey G8 y ahora en este caso la dama no entra por casillas claras sino por H4. Pero las cosas no cambian. Dama H7 va a ser jaque mate. Pueden mover la torre a un lado, torre 8 para tratar de darle una casilla de escape al rey, pero igualmente dama H7, jaque, rey F8 y aquí el mate lo damos con la torre, torre por F7. Esta apertura nos ha dejado ver algo de la diferencia del ajedrez de computadoras y de humanos. No somos computadoras, por eso lo que necesitamos es mejorar nuestra mente, nuestra comprensión del ajedrez. Y la clase maestra te enseña exactamente eso, a pensar correctamente y a entrenar correctamente para conseguir lo que buscas en el ajedrez.